Muy buenos días, les saludo desde aquí, desde el Face de Luz a las Naciones, el Palomar. Y les decimos de aquí, todos juntos, felices Pascuas. El Señor ha resucitado, Él vive. Amén. Y estén bien, quizás algunos se congregarán hoy a la tarde y quizás para algunos hoy es la palabra que van a ver en este día tan especial para el mundo. Amén. Y vamos a estar leyendo en Lucas 24, 5 y 6 y voy a estar hablando de la resurrección de Jesús. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios. Estas palabras que a través del tiempo se han dicho porque son reales, porque es verdad, porque allí en la tumba cuando ellos fueron no estaba Jesús, pero estaban dos ángeles que estaban esperando a quienes iban a ir. Así que allí cuando las vieron, ellos bajaron porque tuvieron temor, bajaron el rostro y allí les dijeron, ¿no?, que no tuvieran temor, porque el que ellos buscaban ya estaba vivo. Amén, había resucitado. Y les hicieron recordar los ángeles. ¿Se acuerdan de lo que el Señor les dijo? De que esto iba a suceder. Y entonces ellos allí, como en una película, un golpe de música. Ay, sí, nos recordamos de lo que Jesús nos dijo. Bueno, esto está sucediendo. Hoy el Señor ha resucitado. Y tenemos que decir que la resurrección de Jesús es el milagro de los milagros. Es el mayor milagro de nuestro Dios. Porque hubo resurrecciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que Elías, que Eliseo, que Jesús hicieron estos milagros, pero las personas que recibieron este milagro de resurrección vivieron, pero volvieron a morir. El único primicias de la creación y de la resurrección es Jesús, que resucitó para nunca más morir. Por la eternidad, gloria a Dios, y cumplió su obra, y cumplió la misión que Él vino a hacer. Y este tema de la resurrección de Jesús es el tema principal de la predicación de los apóstoles. Vemos ahí como Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, es vano todo. O sea, quiere decir que murió y que ya no hay quien pueda hacer esta obra, pero Él resucitó. Entonces era el tema principal, el tema que los elevaba, el tema que los inspiraba, el tema que movía sus palabras, su mente, su acción, que movía el Espíritu Santo, que movía el cumplimiento de Dios cuando ellos estaban reunidos y se predicaba la palabra del Señor. Gloria a Dios. No solo los creyentes fueron bendecidos por la resurrección del Señor, sino que también los enemigos de Jesús tuvieron que reconocer a través de los siglos que la resurrección de entre los muertos fue el acto más grande que Dios pudo hacer. Y sabemos que en la historia este tema de la resurrección fue muy atacado por medio del enemigo, por medio de doctrinas falsas, por medio para apagar este tema tan importante de la resurrección, porque si Él no resucitó, entonces los milagros tampoco existen, el perdón de los pecados no se hizo, la redención del hombre tampoco se hubiera logrado. Entonces el enemigo lo que quería era que
poner las tinieblas sobre la luz más grande y brillante de parte de Dios. Y en este día quiero ver en primer lugar con ustedes las pruebas inmediatas a la resurrección, porque hubo pruebas, porque para saber que un hecho es verdadero tiene que haber pruebas. Amén. Y la primera prueba es de que se menciona 100 veces en el Nuevo Testamento de que la resurrección era la verdad de Dios. Allí en Hechos 1:22 leemos, allí si usted tiene la Biblia, quiero sentir el ruido de su página o de sus celulares. Amén. Hechos 1:22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Y esto estaba hablando, ¿quién? Allí estaban diciendo y hablando de que era necesario poner en el lugar de Judas a su sucesor. Entonces allí Pedro, entonces estaba allí dirigiendo esta sección, y allí él dijo: es necesario que comenzando que de todos estos podamos elegir a alguien. Amén. Y dice que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, porque el que ocupaba el lugar de Judas tenía que ser testigo de la resurrección. Era una de las exigencias para ocupar el lugar de ser apóstol. Y salió ¿quién? Matías, que no se lo vuelve a nombrar, pero era un testigo ocular de la resurrección del Señor. En segundo lugar, una prueba inmediata de la resurrección es que el Cristo resucitado podía comer, podía beber, tenía pies, tenía carne, tenía huesos y toda la apariencia de un hombre. Allí en Juan 20:16 dice así la palabra del Señor: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. O sea que tenía la apariencia de antes, pero sin embargo era diferente, que no se le podía reconocer pronto. En Juan 20, 14 y 15 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea que no se podía reconocer. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. O sea que vemos que a simple vista rápidamente tenía un cambio en su apariencia que ella no lo pudo reconocer en el momento. Amén. Su cuerpo glorificado, número 4, podía transportarse en un momento según su voluntad y pasar a través de las puertas cerradas. En Juan 20:19 dice: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y en el 26, entonces 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando ¿qué? Las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. O sea que tenemos que el cuerpo glorificado tiene un adjetivo, tiene una situación que no
no es material, que puede pasar que las paredes, es inmaterial, pero que se ve, es un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo nosotros también vamos a tener cuando seamos resucitados en Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿al qué? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que nosotros vamos a tener este cuerpo glorificado. Cuando el Señor nos transforme, cuando la iglesia sea arrebatada, que está por suceder esto, nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Transformados. Ya no vamos a tener el dolor de los meniscos, de los mareos. Ya este cuerpo va a sentir que un proceso sobrenatural de cambios y de pasar de lo material a lo inmaterial, de lo natural a lo sobrenatural. Y vamos a ser parecidos al cuerpo que el Señor tenía. Se da cuenta que la palabra de Dios nos habla claramente, para que nosotros sepamos lo que nos espera, hermanos. Esto no es este cuerpo que tenemos, que se va deteriorando con la edad, con las enfermedades, con las aflicciones. Este cuerpo no es el final. Nuestro cuerpo final es un cuerpo espiritual, transformado por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Número 6, por medio de su resurrección recibimos vida eterna, y esta incluye la curación de nuestras enfermedades. En Primera de Pedro 3:4 dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apaciente, que es de grande estima delante de Dios. Pero no es este. A ver si es 14, porque a ver si... Bueno, no, me equivoqué, se ve que a veces tantos versículos. Vamos a leer el segundo en San Juan 14:19, que por medio de él tenemos todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y me parece que en Primera de Pedro es el capítulo 1. A ver, ayúdenme los espadachines. Yo creo que puse 3, y es que habla de las enfermedades, o capítulo 2 de Primera de Pedro. A ver. No, habla de la sanidad. Bueno, sabemos que en él ha sido completo, y la salvación del Señor es integral, hermanos. Como dice en Isaías 53, que por sus llagas fuimos nosotros que curados. Gloria a Dios. 3:4. Bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero sí pasa esto cuando estamos en vivo. Amén. Así que gloria a Dios, porque no solamente recibimos la vida eterna, sino que incluye todo: espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. La sanidad de nuestro corazón, la sanidad mental también, porque hoy hay muchas enfermedades
psicológicas, psiquiátricas. Hay mucho estrés, hay mucho cansancio, hay mucha violencia, donde el Señor puede que sanarnos, porque está en la vida eterna que nos da, está que la sanidad incluida. Amén. Y número 7, su resurrección es la gran prueba de su deidad. En Romanos 1:4, Romanos 1:4, dice así la palabra del Señor: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que Él fue declarado Hijo de Dios, que es la segunda persona de la deidad, la Trinidad, según el Espíritu de ¿qué? De santidad por la resurrección de los muertos. Y qué bueno que allí también en el 4:25 de Romanos dice 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que la resurrección del Señor nos había dado el perdón de pecados y también ¿qué? Justificación. Pasamos de ser pecadores a ser justos. O sea que estamos en la congregación de los justos, como dice Hebreos. Hemos sido llamados al monte de Sión, al monte espiritual, donde hay millones y millares de personas que han sido ¿qué? Redimidas y compradas por la sangre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, hay 3 hechos básicos para nuestra fe, porque todo esto son pruebas inmediatas que sucedieron después de la resurrección. Número 1, está el relato claro en el Nuevo Testamento de que Jesús fue levantado de entre los muertos. Amén. Porque los escritores bíblicos dieron pruebas de que realmente Él murió, pero que fue levantado, como Él dijo, al tercer día de los muertos. El hecho básico para nuestra fe, el número 2, es la transformación moral de los discípulos que estaban lamentándose y llorando en Marcos 16:10, porque ellos había muerto el Señor, ellos no se esperaban, no habían entendido esto. Marcos 16:10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron, ¿qué oyeron? Que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Eran creyentes que incrédulos, como Tomás, que dijo, Señor, si yo no metiere mi mano en tu costado y no metiere mi dedo en tus heridas, no creeré. Así que él se apareció y él le dijo, mete tu mano en mi costado. Qué privilegio, ¿no? Qué tremendo. Y mete tu dedo en la marca de los clavos. Cuando metió su dedo, dijo, Señor mío y Dios mío. Se postró delante del Señor. Y el Señor dijo, porque me viste, Tomás, creíste. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que creer si vemos? Pero no es fe. Primero veo y después creo. No. Fe es tirarse allí, desde el pico de la montaña de los problemas, tirarnos en fe y decir, Señor, solamente tú puedes hacer un milagro en mi vida. Solamente tú. Y creerle primero para ver después. Amén. Y no creer después que vemos. Es muy fácil creer después que vemos. Pero antes tenemos que creer. Por eso el Señor le dijo a Tomás, bienaventurado, porque me viste, Tomás, creíste.
Más bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y allí está usted y estoy yo. Allí estamos nosotros, los que no vimos. Nosotros estamos mirando hacia atrás los hechos que creemos porque están escritos en la palabra, que ya pasó, pero no estuvimos, pero por la fe sí estuvimos al pie de la cruz, vimos su sufrimiento, vimos lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué privilegio que es, sin ver, creer, sin ver, creer, saber que el Señor nos está guiando, saber que el Señor es el que va adelante, saber que el Señor nos ha dado una palabra con la cual nosotros tenemos que pisar fuerte y decir, aquí estoy, Señor. Y sabe que lo que yo les conté de la escuela bíblica, yo tenía 11 años cuando lo hice. 11 años. Y lo hice hasta que el Señor me llamó y entré al instituto bíblico. Y en mi lugar quedaron otros, pero yo venía los sábados y también iba, me levantaba temprano, no decía voy a descansar, iba y los buscaba. Y hice trabajo hasta que me casé. Y me tuve que ir de la iglesia, fuimos a otro lugar a la hora donde trabajamos. Hermanos, la constancia en el trabajo es lo que nos da que una experiencia. Y bueno, sí, yo lo voy a hacer, voy a ver cómo me va. No, tenemos que por fe, amén, hacer, porque hay niños que están siendo también azotados por la violencia, por el pecado de los mayores, que necesitan la salvación de Dios. Así que les inspiro, les transmito para que usted pruebe a Dios. Amén, por fe. Tenemos entonces también que ellos estaban llorando, estaban muy mal. ¿Cuántas veces nosotros estamos mal, no? Y es como que lloramos sin esperanza, pero la resurrección significa esperanza. Amén. Y María Magdalena vive el Señor, vive. Y a veces estamos tan inmiscuidos en nuestros problemas que no creemos lo que Dios está haciendo. Por eso, hermanos, tenemos que creer. El jueves el Señor estuvo acá y hoy está acá también. Así que mientras que yo estoy predicando, si usted siente que algo se mueve adentro de su ser, que algo se mueve en su cuerpo, que algo se mueve en su mente, que algo se mueve en su espíritu, es Dios que está aquí, que está obrando por medio de su palabra, porque yo no estoy predicando mi vida, sino predicando lo que Dios hace, lo que puede hacer cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la tercera base para nuestra fe está en los hechos de la iglesia, que a través de los siglos millones han creído en la resurrección y han sido del mismo modo transformados. Diga transformados. Vamos a leer en Romanos 12, 1 y 2, que Pablo dice allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos tenemos que conformar, sino que hay que renovarse cada día. Hay algo que tenemos que hacer cada día: renovar nuestro entendimiento. ¿Vio? Porque el enemigo sabe pasar sus avisos. Y pero ahora viene y se terminó la paz. Y pero ahora te va a pasar esto. Y pero como siempre, no. Yo le creo a Dios. Dios está conmigo, Dios está con vos. Dios es el que puede transformar el entendimiento para que no hagamos lo que siempre hacemos. Bueno, ahora tengo que llorar. Bueno, ahora
Empezá a gritar. Bueno, ahora, sé violento. Bueno, ahora tira todo. No. Renovémonos en nuestro entendimiento. Pablo les decía, les instaba, les exhortaba por las misericordias de Dios. Renuévense en su entendimiento. ¿Para qué? Porque detrás de renovarse el entendimiento hay un comprobar. ¿Qué vas a comprobar? Lo que es la voluntad de Dios. Lo que hay cosas que son tu voluntad, pero hay cosas que son la voluntad de Dios. Y no tenemos que confrontarnos con la voluntad de Dios. Porque si Dios dice hace esto, es mejor que lo hagamos. Porque si no lo hacemos, no nos va a ir bien. Así que qué bueno que es comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es buena. El Señor quiere lo mejor para vos, no lo peor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. ¿Estás recibiendo del Señor? Qué bueno. Y estos tres hechos nadie los puede negar. Amén. Nadie. El Nuevo Testamento es claro en su relato por medio de los evangelistas. La transformación de los discípulos cuando Pedro y Juan van a la tumba y ven que están los lienzos doblados y el turbante de la cabeza sin moverse, como que si el Señor salió sin sacarse los lienzos, porque Él tenía otro cuerpo. Entonces allí salieron corriendo, se gozaron en el Señor. Me imagino que, no sé, lo que hacían en 20 minutos lo hicieron en 10, porque tenían algo que estaba allí. El Señor resucitó, Él vive, Él no nos dejó. Y Él no te dejó, Él vive, Él está con vos, está con tu familia. Él está, tenés que creer en el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, aleluya. Tenemos que entonces, cuando se vio el joyero, cuando quiere que resalte el oro y quiere que resalte las piedras preciosas, pone un tapiz negro o bordó. Entonces allí resalta el oro, resalta el metal, resalta la hermosura de las piedras. Él hizo esto porque allí dejó evidencias máximas, muchas evidencias de los hechos, de que realmente Él murió. Él murió. Por eso el hecho de la resurrección es tan contundente. En primer lugar, su cuerpo estaba muerto y al tercer día resucitó. La evidencia en primer grado de que el Señor estaba muerto es la evidencia de los testigos oculares. La segunda evidencia en segundo grado es de aquellos que creyeron en lo que los testigos oculares les dijeron. El pueblo, nosotros vimos, lo vimos. Aquellos que iban camino de Emaús, que no creían cuando volvieron. El Señor estaba con nosotros. Ellos le contaron a su familia. ¿Cómo no van a creer? En segundo grado, todos aquellos que escucharon el relato de los que tuvieron una experiencia a priori, en primer lugar. Número 2, el hecho de que Jesús murió fue aceptado por todos los historiadores de aquel entonces, creyentes y no creyentes. Josefo era judío, número 1. Tácito era pagano y sin embargo también creyó que era verdad este relato de que Jesús murió. Número 3, José de Arimatea, que era tío de la madre de Jesús, junto con Nicodemo, ambos eran miembros del Sanedrín judío, aquellos que lo habían condenado a Jesús, pero ellos no estaban de acuerdo, aún estando en esa comisión de Sanedrín, no estaban de acuerdo con lo que ellos hicieron y se presentaron delante de Pilato para pedir el cuerpo.
y ambos prepararon el cuerpo para la sepultura y eran testigos oculares de que su cuerpo estaba muerto. No era que sufrió un desmayo, no era que sufrió un síncope y revivió, no, estaba muerto. El soldado romano que tenía que certificar la muerte antes de bajarlo de la cruz y que cuando vio que Jesús estaba muerto tuvo que certificarlo y por eso traspasó su costado con una lanza de la cual salió agua y sangre. Es un testigo ocular de que realmente Jesús estaba muerto. La gran piedra a la entrada de la tumba, sellada por los romanos, nadie la podía mover, porque el que la movía era condenado a muerte, porque tenía el sello romano del emperador. Así que también es una prueba, una evidencia contundente de que realmente el Señor murió y estaba allí en la tumba. El terremoto que sucedió cuando Él resucita, Mateo 28, 2 y 4. Mateo 28, 2 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y hubo qué? Un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Todo esto es una prueba de que realmente el Señor estaba en esa tumba y que Él resucitó al tercer día, porque los guardias que estuvieron 3 días salieron corriendo, se fueron con miedo ante los sacerdotes y le dijeron que realmente Jesús salió de la tumba. Y ellos quisieron, le pagaron, porque no querían que el pueblo supiera que Él había resucitado. Le pagaron para decir, los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Pero hoy, este sepulcro que está abierto allí, en la Tierra Santa, y vacío, es un testigo elocuente desde ese día hasta el día de hoy, de que el Señor murió, pero que al tercer día resucitó. Y este es el líder de la iglesia. Este es el que camina en medio de la iglesia. Este es nuestro Salvador. Este es nuestro Señor. Y por último, las apariciones. A María Magdalena, no vamos a leer los versículos, pero usted lo puede leer. A otras mujeres, a Pedro, a los discípulos de Maús, a los discípulos sin Tomás, a los discípulos con Tomás. La aparición en Galilea, cuando Él les da el mandamiento de predicar. La pesca milagrosa a los 500 que Pablo relata en 1 Corintios 15, 6. A Jacobo en su ascensión, cuando Él se va a los cielos, lo ven que asciende al cielo. A Pablo cuando le sale al encuentro, y a mí, como a un abortivo, se reveló a mí, como Él se valoraba y decía, yo no me merecía, soy como un hijo abortivo, pero se apareció a mí, porque se apareció cuando Él iba camino a Damasco a matar a los que estaban en el Evangelio.
porque creía que hacía el bien. A Esteban, cuando él dijo la verdad, ungido por el Espíritu Santo, ustedes lo mataron a Jesús. Lo mataron, lo apedrearon, y él vio a Jesús resucitado, a la diestra del Padre. Antes de morir, dijo aquí que veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra del Padre. ¡Aleluya! Y cuando él muere, le traen las ropas de Esteban a los pies de Saulo, que era el líder de ellos. Y esta muerte, yo creo que esta muerte fue la siembra, la vida de Esteban, que cosechó la conversión de Pablo, este apóstol a los gentiles, este varón que llenó Europa del Evangelio, que escribió las 14 epístolas que tenemos de doctrina. ¿Cómo lo vamos a creer, hermanos? Como él relata en Hechos 26, cómo se le aparece el Señor en la visión de Juan, en Apocalipsis 1, que fue una de las mayores visiones que alguien pudo recibir del Cristo resucitado, que lo ve, que escucha su voz como de trompeta, que lo ve su vestidura real de juez, de rey, que ve sus cabellos blancos resaltando su eternidad, que ve sus pies como bronce bruñido, que ve sus ojos como de fuego, que es aquel que escudriña a su iglesia, es aquel que sabe lo que pasa con cada uno. Hermanos, él no está lejos de nosotros, él está cerca de nosotros. Él dice que miró, se dio vuelta y lo vio a él en su realeza, en su potencia, y lo vio que estaba en medio de los 7 candeleros, que es la iglesia, que es la que estamos viviendo hoy. Nosotros todavía estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis, todavía la iglesia no fue arrebatada, pero él camina en medio de la iglesia. Él sabe tu estado y mi estado, él sabe cómo estamos, él sabe tu pensamiento, él sabe cómo vives, con quién vives, sabe los problemas que tenés, él no los desconoce, pero él no se asusta, porque él es la cabeza de la iglesia. Por eso esto me deja a mí en paz, de que este Cristo resucitado, que nos muestra Juan, este discípulo amado, que nos muestra Juan la visión, que vio tanta gloria, que no pudo soportar, cayó postrado, desmayado, y no se podía levantar, porque era una grandeza de Dios. Este es nuestro Dios resucitado, este es Jesús, que está caminando aquí, que camina en la iglesia de Palomar, que camina en la iglesia de la Argentina, que camina en la iglesia del mundo, que Él está al frente de su iglesia. Él está al frente. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay algo que el Señor me habló porque no sabía cómo concluir. Y me dijo, quiero que hables sobre mi visita a Pedro. Cuando él le niega, no había arreglado las cosas con el Señor. Él murió, él resucitó, pero no había arreglado con Pedro lo que él hizo. Pedro se dijo, yo me voy a pescar, ya no soy más apóstol. Y cuando un líder hace algo que no tiene que hacer, arrastra a otros que está alrededor. Y los arrastró a los otros discípulos, a 6 discípulos. Si vos te volvés a pescar, lo que hacíamos antes, nosotros también vamos con vos.
Hermanos, lo que nosotros hacemos no es para nosotros solos, también influye en otros, sea para bien o sea para mal. Y el Señor nos tiene que confrontar así, Pedro. ¿No era que yo te llamé y te dije, déjenlas, venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres? ¿No era que ustedes dejaron las barcas? ¿No era de que yo los elegí como apóstoles? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pedro? Se aparece a él. Pero qué sabio, qué prudente, qué táctica, qué cortesía. Porque el Señor se aparece en la orilla del mar. Hace una brasa, tiene una parrilla, comienza a asar pescado y los recibe. Lo miran y dicen, ¿quién es el que está? Es el Señor. Es el Señor. Pedro lo ve y se levanta, se ciñe su túnica. Es el Señor y se desespera porque había tomado una mala decisión. Pero aquí que lo vea el Señor. Y ahí comienza a hablar, lo aparta el Señor. Come. Hijitos, ¿tenéis para comer? Vengan, que hay panes, hay pescado. Esa apertura de Dios. No es cerrando el corazón que arreglamos la situación, es abriendo el corazón. ¿Verdad? Vení, vamos a arreglar. Pedro, ¿me amas? Vení acá. Vení, vamos a arreglar. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Vamos a Juan 21. Pedro, ¿me amas? Cuando hubieron comido, en el 15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los de la manada son los más chicos, ¿no? Los corderitos. Apacienta, dedícate a la escuela bíblica. Dedícate a traer niños nuevos. Volví a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, fue subiendo gradualmente, no solamente los corderos, pastorea, ¿qué? Mis ovejas. El Señor tiene un redil donde estamos cada uno de nosotros, donde el Señor te llamó a este redil. ¿Estás contento? Le dijo la tercera vez en el 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué el Señor hace esto? No entiendo. No me está entendiendo el Señor. No, el que no entendía era Él. Porque Él cuántas veces le negó. El Señor tenía que ir al quid de la cuestión. Tenía que preguntarle y también confirmar que realmente Él le amaba. 3 veces le preguntó, porque realmente Dios le amaba a Pedro. Si no, no le hubiera dado la oportunidad.
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 cosas que el Señor quiere: los corderos, pastorear a las ovejas y apacentar. Pastorear es darle alimento. Apacentar es tranquilizar. El Señor quiere que tengas tranquilidad, que te tranquilices, que tengas paz, porque lo que dijo el Señor allí, tú lo sabes todo. Digámosle: tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Esto es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Que este Cristo resucitado te confirme. Y que tú le confirmes, porque Él, no podemos dudar de su amor. Pero nuestro amor, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es la intensidad? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer por causa del Señor? O las circunstancias adversas a veces te enojan y querés dejar todo. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la profundidad de tu amor y mi amor hacia Dios? ¿Estás dispuesto a pasar cualquier cosa por Él? Entonces, este Señor resucitado, que hoy nos ha salido al encuentro, Él te quiere confirmar de que eres importante para Dios. Que no diga: yo no puedo. Que busques la manera de agradarle a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Qué profunda es tu palabra. Yo siento que tú estás acá. Que estás caminando. Por eso quiero que cantemos: tengo un perfume. Solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Tengo este perfume para ti, tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza. Aleluya. No puedo más resistir. Este amor está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Otra vez antes de cerrar. No puedo más. No puedo más resistir. Ese amor está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Seguí cantando
Y yo te saludo en este día de felices Pascuas. Gracias a todos aquellos que nos saludan, pero sentí la presencia de Dios. Que este día esta presencia embargue y te siga donde estés. Y te espero el jueves a las 8:45. Te saludo. Que Dios te bendiga, te abrazo. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Chao.